los estocásticos, pues está la presencia de la incertidumbre a través de variables aleatorias, ¿no? Y desde el punto de vista del marco de tiempo, tenemos los modelos estáticos, que no tienen que ver nada con el tiempo, como es el caso de la simulación de Monte Carlo, o inclusive los modelos de programación matemática. Digamos, prácticamente todos son independientes del tiempo. Mientras que los modelos dinámicos, pues está presente el tiempo, y eso sí lo podríamos decir que en simulación precisamente está presente el tiempo porque vamos a manejar modelos dinámicos. Luego aquí es un poco ampliando lo que acabamos de ver ahí de forma resumida. Digamos, en primer lugar tengo el caso del modelo abstracto, que es un modelo matemático, en la cual pues estamos haciendo uso de símbolos y lógica. Puede ser simplemente una descripción verbal o escrita en algún lenguaje, eso por sí constituye un modelo. De hecho, los modelos matemáticos, los modelos de simulación, donde se usa lógica y parte matemática, ¿no? Por otro lado, decíamos que tenemos el modelo físico, que es, digamos, un modelo que luce como lo que representa. Es el caso de una maqueta de un avión, de un átomo, de un mapa, y así sucesivamente, ¿no? Son modelos icónicos o físicos. Este es el caso, un ejemplo de un modelo análogo, que lo estamos ilustrando a través de aplicar, digamos, supongamos que nosotros tenemos que estudiar, este es el sistema de amortiguación de un carro, en la cual tenemos, digamos, está la rueda, y el sistema de amortiguación que está conformado por los resortes y el amortiguador. Entonces, digamos, de acuerdo a la perturbación que le ocasiona la carretera, el chasis, digamos, lo experimenta un desplazamiento. Pero supongamos que nosotros no tuviésemos, como hoy en día los computadores digitales, pues nos pueden representar estas ecuaciones diferenciales de una manera muy precisa, un modelo continuo. Entonces, antiguamente se usaba lo que se conocía como los computadores análogos. Y podríamos hacer este modelo, representarlo a través de un circuito de este tipo, en la cual aplicamos un voltaje a un circuito de RLC. Entonces, como nosotros bien sabemos, el voltaje que se aplique es igual a la caída de los voltajes en cada uno de estos dispositivos. Luego, eso también nos da lugar a una ecuación diferencial. Entonces, si miramos las dos ecuaciones diferenciales, aquí tenemos el sistema mecánico, que es la fuerza de la perturbación de la carretera, y tenemos la ecuación diferencial que rige ese sistema de amortiguación. Y lo mismo para el circuito, pues tenemos esta ecuación diferencial, y aquí está la tabla, digamos, de equivalencia, digámoslo así. Por ejemplo, el desplazamiento en el sistema mecánico es X, en el sistema de tipo eléctrico es Q, y así sucesivamente tenemos la comparación de cada elemento en cada uno de esos sistemas. Entonces, al fin y al cabo, cuando uno estudia matemáticas, pues le enseñan a resolver esta ecuación diferencial, cualquiera de las dos, ¿no? Porque al fin y al cabo está resolviendo una ecuación diferencial que se le aplica a cualquier tipo de sistema. Y esa solución la puede, pues, programar en un computador digital, y pues lo va a tener resuelto, digamos, en el término, inclusive en MATLAB, ¿no? Digamos, hoy en día en optimización vamos a usar MATLAB. Bueno, entonces eso es, digamos, yo creo que el concepto de un modelo análogo es uno de los conceptos más utilizados en la ingeniería. Por ejemplo, los ingenieros civiles, los mecánicos, hidráulicos, ellos allá en el laboratorio de hidráulica pues hacen modelos, digamos, como decía, en el modelo de hidráulica, para ver cómo se comporta el sistema.
Un caso es que el modelo donde funciona ya el CADE, detrás del CADE, ese es el laboratorio francés, y en el piso está representado el canal del dique, y allá a escala, y entonces a través de ese modelo a escala son capaces de estudiar cómo se comporta el canal del dique. Y así podríamos llevarlo, por ejemplo, en transmisión del calor, en ingeniería mecánica, podemos diseñar, digamos, el sistema que representa la transmisión del calor y representarlo, por ejemplo, a través de una analogía de tipo eléctrico y así sucesivamente. Entonces, como ven, ese tipo de modelo pues es muy enriquecedor para la ingeniería. Decíamos, por el otro lado, que teníamos los modelos estáticos y los modelos dinámicos. Digamos, los estáticos es donde no hay la presencia del tiempo, como es el caso, decíamos, de la simulación de Monte Carlo, los modelos de optimización en general. Mientras que los modelos dinámicos, en ese sí tenemos la presencia, digamos, del tiempo, y pues es el caso cuando precisamente vamos al laboratorio de hidráulica y vamos al túnel de viento, digamos, a hacer ciertos ensayos, o digamos, sobre todo donde tengan un laboratorio de, digamos, de desarrollo de aviones, pues van a tener que utilizar el túnel de viento, o inclusive de carros, por ejemplo, para manejar qué pasa cuando el carro le ocurre determinada situación. Las ecuaciones del movimiento de los planetas alrededor del Sol, pues de hecho conforman un modelo dinámico matemático del sistema. Y en general, todos los enfoques de la simulación, o sea, todos los paradigmas dinámicos de sistemas, pues está basado en ecuaciones diferenciales. Simulación de eventos discretos, está el tiempo, es decir, está involucrado el tiempo. Simulación basada en agentes, diría que con mayor razón, porque estamos mirando aquí a nivel individual. Y en econometría, por ejemplo. Todos esos son ejemplos de modelos dinámicos. Podríamos mirar la clasificación desde el punto de vista analítico numérico. Entonces, un modelo analítico, aquí podría volver a mencionar los modelos de programación matemática, como es el caso de la programación lineal, de la lineal entera mixta, de un modelo de optimización no lineal, o sea, programación no lineal, un modelo de colas, digamos, por ejemplo, yo alguna vez les mencionaba que antiguamente había un curso completamente de colas, aquí estaba citándose el ejemplo solo del sistema de colas MM1, que es el básico, o sea, el de un cajero y una sola línea de espera. Pero pues si ustedes miran el mundo, colas es lo que tenemos por todo lado y ese sería un tema pues importante de estudio, pero que nosotros lo vamos a hacer a través de la simulación. Un modelo numérico es la que se resuelve aplicando procedimientos, digamos, de métodos numéricos, como es el caso de encontrar las raíces de una ecuación algebraica. Así puede ser lineal, no lineal, en la que cogemos esa función y la igualamos a cero utilizando precisamente un método iterativo. La simulación del sistema se considera como una técnica numérica computacional. Decíamos que nos produce una cantidad de números que debemos estar en capacidad de analizar, o digamos salidas numéricas, ¿no? Tengo otra forma de clasificar los modelos, es que los modelos pueden ser lineales o no lineales. Entonces, de hecho, un modelo como el que está ahí de ejemplo, que y es igual a 3x más 4z más 1, pues ese es un modelo que no tiene ningún término, digamos, donde haya presencia de productos o términos elevados a alguna potencia. Pues es un modelo lineal que es muy fácil de resolver, si es el caso, ¿no? Claro que si tengo dos incógnitas, pues se asume que tengo otras condiciones para poder tener un sistema con dos incógnitas. Un modelo no lineal, pues de hecho es más complejo que el lineal. Por eso la programación no lineal, pues es más compleja que la programación lineal.
aquí tenemos un ejemplo de una ecuación de este tipo, en la cual podríamos buscar el óptimo, por decir algo. Pues eso habrá que recurrir a alguna técnica y podríamos tener ese modelo sin restricciones y buscar el óptimo de esa función que nos están definiendo de esa manera matemática. Puedo tener modelos de tipo agregado o enfocados al individuo. Entonces, precisamente aquí está lo que nos está ocurriendo en este momento en el mundo, que es el modelo de la epidemia. Y el modelo más básico de la epidemia, de estudiar epidemias, es el modelo CIRC, que es el conjunto de las personas susceptibles. Podríamos decir que en este caso del coronavirus era todos los habitantes de este planeta y que hubo por allá alguien que se infectó, ¿no es cierto? Había un infectado y ese infectado comenzó a transmitir, digamos, el virus a través del contacto con otras personas y así se vino propagando por el mundo. Entonces se dan cuenta que eso es similar como el efecto mariposa. Alguien hace algo y afecta tiene consecuencias inclusive a nivel mundial. Y entonces, digamos, una persona susceptible pasa a tener el virus y una vez que tiene el virus, pues dura con él. Ustedes han visto que hay personas que duran 20 días, van al hospital 15, pues cada uno tendrá su comportamiento de acuerdo a su salud. Y tiene pues un periodo de recuperación que la cual le permite el salir de ese estado infectado al estado recuperado. Y si se recupera, pues vuelve a ser aquí de pronto susceptible si no ha tomado las defensas correspondientes y por eso alguien que le da el virus, pues vuelve y le puede dar el virus. Eso, digamos, si no tiene las defensas apropiadas, pues vuelve y recae. Como el caso de la gripa, uno le da gripa cada rato, ¿no es cierto? Entonces, así podríamos hablar de cualquiera de esas epidemias, digamos. Ahora, es posible, como lo hemos visto, que en este estado de recuperación, en definitiva no se recupere y pues se despida de este mundo, ¿no? Ok, entonces, lo que aquí quiero resaltar, de acuerdo a que estamos hablando de modelos agregados e individuales, es que yo puedo estudiar este modelo de epidemia considerando aquí todas las personas susceptibles, los infectados y los recuperados de una manera macro, o sea, de tipo agregado. A mí no me interesa el sexo, ni la edad de la persona, ni sus características genéticas, por decir algo, sino todo es un modelo macro y eso es lo que estudiaríamos desde el punto de vista de dinámica de sistemas. Pero si yo ya quiero, es decir, se me vuelve muy importante llevar el modelo a nivel individual, este mismo modelo yo lo puedo estudiar por simulación basada en agentes. Si no estoy mal, creo que cuando empezamos la clase hablábamos de este modelo para simulación basada en agentes. Bueno, podemos tener un modelo descriptivo o un modelo prescriptivo o normativo. El descriptivo es el que no tiene un criterio, digamos, de cómo, o sea, qué tan bueno o conveniente o inconveniente es ese modelo, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno aprende siempre que fuerza igual a masa por la aceleración. Ese modelo describe, pues, cómo se comporta eso, pero no tenemos un elemento de juicio sobre ese comportamiento. Luego, aquí podríamos decir que todos los modelos de simulación son de tipo descriptivo, porque son capaces de describirnos cómo se comporta el sistema sin ningún juicio de qué tan bueno es ese comportamiento. Por eso la simulación no optimiza. Nosotros tenemos que combinarla con la optimización para llegar, digamos, a la solución óptima de alguna situación problemática, ¿no? El modelo prescriptivo o normativo es un modelo que describe, pues, el comportamiento del sistema con un juicio de valor sobre la bondad o la inconveniencia de tal comportamiento. Pues aquí vuelvo a recurrir a los modelos de programación matemática, en la cual a través de la función objetivo estoy maximizando, por ejemplo, los beneficios o minimizando los costos de alguna situación
que estemos estudiando. Y puedo tenerla a nivel de un modelo de programación lineal entera mixta donde las variables son enteras, y es más, las puedo llevar a que solamente pueden tomar el valor binario, o 0 o 1. O sea, por ejemplo, digamos, hago la actividad o no la hago. Y pues, yendo más complejo a este tipo de modelos normativos, tengo el modelo de optimización no lineal, que pues será más complejo de resolver, pero que también está escrito a través de una estructura matemática muy similar, o que está encajado todo eso dentro de los modelos de programación matemática. Luego, al resolver estos modelos, nos proporciona una descripción de la solución. O sea, la solución que podemos obtener puede ser en un momento dado no factible, o sea, no cumple con las condiciones establecidas, o puede ser factible, las cumple. Puedo tener una solución que todavía no llegaba al óptimo hasta que, en definitiva, llego a la solución óptima de esa función objetivo. Puedo tener una clasificación de los modelos como determinístico, estocástico y caótico. Ya decíamos que determinístico, pues es donde estamos seguros de lo que va a ocurrir. Mientras que el estocástico es un modelo cuyo comportamiento no se puede predecir completamente. Por ejemplo, vuelvo a mencionar el ejemplo del cajero y la cola, pues no es lo mismo el comportamiento del día lunes, no es lo mismo que la del martes, lo mismo que la del miércoles. Es siempre estocástico. Y caótico es un modelo que es determinístico, pero la salida, el comportamiento, pues no se puede predecir tal como ocurre en un modelo propiamente determinístico. Tengo el modelo, también lo puedo clasificar en un modelo discreto y un modelo continuo. Discreto, pues, es cuando las variables de estado, y ya sabemos qué son las variables de estado, son las que nos definen en qué situación se encuentra un sistema en un momento dado. Entonces esas variables pues cambian de una manera contable de puntos en el tiempo. Entonces, o sea, es discreto. Es el caso del banco, del cajero y la cola, porque cada vez que llega un cliente al banco, pues se cambia el estado del sistema, habrá más clientes en el banco porque es una llegada. O si termino de atender a alguien, pues habrá un cliente menos en el banco y eso ocasiona que el estado del sistema se modifique, ¿no? En esos instantes de tiempo, que son los eventos. Mientras que un modelo continuo, pues los variables de estado cambian de forma continua. Creo que en alguna vez hablaba del ejemplo de un aeroplano, ¿no? Y así podríamos recurrir a otros ejemplos en los cuales pues van cambiando de manera continua. Pero, pues si uno se pone a mirar a veces el mundo, se da cuenta que los sistemas o los modelos no son completamente discretos o completamente continuos, sino que podría haber una mezcla y depende de lo que uno persiga, a lo mejor se vea en la necesidad de resolver el problema en esa combinación discreto y continuo. Podemos tener, es decir, con relación a cómo vamos a llevar la simulación, por ejemplo, una simulación autoconducida, que es la que realizamos con distribuciones de probabilidad, ¿sí? Luego, para eso utilizamos números aleatorios que nos permiten hacer el muestreo de las distribuciones de probabilidad que se presentan en el modelo, y por eso esas variables nos van a conducir el comportamiento del modelo. El otro enfoque es simulación conducida por la traza o retrospectiva, en la que, por ejemplo, nos valemos de los datos de entrada actuales durante la operación del sistema real para conducir el modelo, ¿no? O sea, de una vez tomamos el dato real sin preocuparnos de qué comportamiento estocástico siga ese elemento. El modelo puede ser estable. Luego ese modelo que tiende a volver a su estado inicial después de haber sido perturbado, como es el caso de un péndulo, digamos, uno lo perturba y después de cierto tiempo vuelve y queda estacionario, quieto. Y el inestable
es el que puede o no regresar a su estado inicial después de haber sido perturbado. Finalmente, hablando de estado estable transitorio, tenemos el modelo en estado estable, como es esta parte final, en la cual dice comportamiento en estado estacionario, y el comportamiento en estado transitorio. Aquí podría yo asociar esta gráfica al comportamiento, por ejemplo, que esta gráfica fuera la demora, digamos, en un servicio. Entonces, podría tomar el ejemplo del banco, pues si los que llegan a las 9 de la mañana, a lo mejor los carros están libres y los atienden muy rápido. Después, ya por allá a las 11, pues ya hay un comportamiento, como decimos, en estado estacionario. Y eso lo puedo aplicar, era lo que quería mencionar primero, al ejemplo del CIA. Los estudiantes que les toca escribirse, digamos, inicialmente, pues se encuentran cupo en todos los cursos y pues solo se van a gastar el tiempo en seleccionar los cursos y mandar la solicitud. En cambio, ya después los estudiantes, de hecho, toda la demora es así como, digamos, variable. En cambio, después tiende a tener una demora promedio a cualquier estudiante, digamos, porque en promedio va a tener conflictos para poder elegir sus cursos. Por lo general, a uno en simulación le podría estar interesando estudiar el comportamiento en estado transitorio o el comportamiento en estado estacionario. Entonces, para llegar a este punto que no sabemos dónde está, eso ya es parte de hacer el estudio, tenemos que, es decir, esto se llama, si queremos estudiar en estado estacionario, quiere decir que tenemos que calentar el modelo y quitar la influencia del estado transitorio a través de ese calentamiento del modelo. O sea, quiere decir, pongamos a funcionar el modelo, a ver, tomemos el ejemplo a través del banco. Él empieza a las 9 de la mañana y tiene unas condiciones iniciales de operación. Por ejemplo, a las 9 los cajeros están libres. Puede que en la puerta del banco haya gente ya en cola, ¿no? Esperando que abran el banco. Luego, eso nos define el estado inicial. Y a partir de ese estado inicial comenzamos a simular el sistema y a lo mejor estamos interesados es en evaluar el comportamiento a partir de las 10 de la mañana. Entonces dejamos que el modelo opere hasta que sean las 10. Es una posibilidad. Pero entonces, si yo no quiero gastarme todo ese tiempo del comportamiento transitorio, yo podría buscar condiciones iniciales que se parezcan a las que son de estado estacionario. Con eso elimino el comportamiento transitorio para que no me influya en las medidas de desempeño de estado estacionario. Todo eso se llama calentar un modelo. Y los software que vamos a utilizar, pues tienen la forma de calentar el modelo. Bien, entonces aquí resumiendo, vemos que el sistema puede ser determinístico o estocástico. Y el modelo también puede ser determinístico o estocástico. Luego yo podría tener un sistema que fuera determinístico representado por un modelo determinístico, ¿sí? Como es el ejemplo, digamos, del movimiento de un misil. O puedo tener el segundo caso, que es tener un sistema determinístico representado a través de un modelo estocástico, como es el caso de la simulación de Monte Carlo. O puedo tener la tercera situación, que es tener un modelo estocástico y representarlo a través de un modelo determinístico, que lo vamos a ver muy pronto, como es el caso de la generación de números pseudo aleatorios en la computadora. Digamos, porque nosotros vamos a usar es una fórmula que nos va a generar esos números pseudo aleatorios y pues algo que queríamos que fuera completamente estocástico o aleatorio, es decir, se volvió determinístico, digámoslo así. Todos se llaman números pseudo aleatorios. Ahora, que el sistema sea totalmente estocástico, como es el caso de todos los modelos de colas, donde haya colas, entonces lo voy a reventar a través de un modelo estocástico. Eso es lo que hace la simulación. Luego, en general, nosotros podemos decir que los modelos que están aquí en esta columna de la parte izquierda, o sea, un modelo estático, determinístico, lineal, continuo y en estado estacionario,
estudiado desde el punto de vista agregado y en la condición de estable, pues eso es mucho más fácil que resolver problemas complejos que sean dinámicos, estocásticos, no lineales, discretos, transitorios, detallados e inestables. Pero aquí es donde está la simulación. Allá vamos, ¿no es cierto? A estudiar sistemas complejos. Entonces, bueno, aquí está pues, la bibliografía, pues yo les he dado la bibliografía. Yo podría aquí citar prácticamente mucho la bibliografía. Por ejemplo, este es un primer curso de modelamiento matemático de Giordano. Ese libro me parece interesante, la quinta edición. Y pues los libros de simulación en general, ¿no? Ustedes tienen ahí la quinta edición es del libro de Lowe. Tienen también el de ProModel. Y pues todo eso en los capítulos iniciales le hablan de modelos, ¿sí? Entonces, digamos, cualquier libro le habla de modelos, que sea de simulación. Bueno, no sé si hasta este momento hay alguna pregunta o inquietud. Entonces, oigo comentarios. Bueno, si no hay comentarios, voy a continuar con algo que nos lleve a qué es lo que vamos a hacer en el curso. Entonces, bueno, entonces aquí vamos a hacer la introducción, digamos, de cómo simular a través de un ejemplo muy sencillo. Bien, el ejemplo, digamos, es, como digo, es muy sencillo. Asumamos que a cada uno de ustedes le ofrecen la oportunidad de participar en un juego que pues consiste simplemente en lanzar una moneda. Moneda que partimos de que es justa y que no va a caer jurando en vano. Entonces, el juego consiste en lanzar la moneda hasta que la diferencia entre el número de caras y el número de sellos sea 3. Entonces, ahí está en valor absoluto, ¿no? El número de caras menos el número de sellos sea igual a 3. Entonces, ahí hay unos ejemplos. Digamos, una posibilidad de juego es que salgan 3 caras, o salgan 3 sellos, o salga cara, sello, cara, cara, cara. Como ven aquí, este se compensa y nos quedan las 3 caras. Entonces, el juego termina. O salen 3 sellos, 4 sellos y una cara. Entonces, eso la diferencia nos da 3 y el juego termina. Luego, así podríamos, colocando ejemplos, y podemos ponernos a, como dicen, a lanzar monedas para ver qué pasa. Digamos, hay que pagar $1 por cada vez que tenga que lanzar la moneda. Entonces, digamos, le abona $1 con el que esté jugando y recibe $8 como premio cuando el juego termine. Hay que dejar claro que no se puede renunciar hasta que el juego termine. Luego creo que queda claro para cada uno de ustedes que vamos a ganar, o el que está participando gana, si el número de lanzamientos es menor de 8, porque eso va a ganar 8, y se pierde si requiere más de 8 lanzamientos. Entonces la decisión que hay que tomar es si vamos a participar en este juego o no vamos a participar. Entonces puede empezar por unos 2 minutos a ver qué haría. Profe, una pregunta. Sí. Cuando, digamos, termina la persona,
el juego, o sea, digamos que la persona hace 8 lanzamientos, ¿sí? Bueno, tiene que ser menos de 8, 7 lanzamientos. O sea, tiene que pagar 7 pesos si llega a los 7 lanzamientos. Claro, por cada lanzamiento paga 1 peso. Luego, si tuvo que hacer 7, paga 7. Si hizo 9, tiene que pagar 9. Luego, a veces se gana, a veces se pierde. ¿Quedó claro? Sí, sí, señor. Bien, entonces, lo cierto es que debemos decidir si vamos a participar en ese juego o no vamos a participar. Fíjense. Entonces, hay que pensar, o sea, lo que está aquí en juego es cómo tomamos la decisión, o sea, a través de qué elemento. Entonces podemos, si quiere, podemos mencionar cómo lo podríamos hacer. Una es como, pues uno, a ver, un ejemplo es el baloto. Uno va y compra el baloto y la probabilidad de ganarse el baloto es muy baja, ¿no? Es decir, por eso, inclusive fíjese que para que llegue a que alguien se gane el baloto dura su rato, ¿no? Ya sea con la revancha o en el baloto común y corriente. Entonces, luego, sin embargo, uno apuesta. Le apuesta a los 7.800, los 5.000 que vale sin la revancha, ¿no? Algo así. Esperando que se gane ese, como dicen, se gane el baloto y salga de pobre o de, digamos, pueda hacer ya, utilizar esa fortuna, si es apreciable en algún, es decir, en algo importante en la vida, ¿no? Digamos, en la cual uno sea, como dicen, el gerente, el dueño del negocio. Bueno, pero cuando uno juega el baloto, ¿qué es lo que está haciendo? Pues basando en, como dicen, en el azar, en la cuestión que otros se lo ganan, y pues a lo mejor ese día es el día de la fortuna de uno, digamos, esa es la razón, pero no tiene una sustentación para tomar, digamos, una sustentación matemática. Entonces, una segunda forma precisamente es buscar un modelo analítico, que en este caso es estocástico, ¿no es cierto? Entonces, pues nosotros hemos estudiado teoría, bueno, teoría de colas no, hemos estudiado probabilidades, por ejemplo, que nos pueden acercar a formular el modelo desde el enfoque analítico. Si a mí me ponen a pensar desde el punto de vista analítico o de probabilidades, a lo mejor no me queda difícil desarrollar el modelo porque no me acuerdo de todo lo que debo tener en cuenta. O sea, quiero decir que en general, a lo mejor la parte analítica puede uno encontrar dificultades para desarrollar el modelo analítico. En algunos casos puede que lo pueda hacer. No sé en esta situación ustedes qué opinen, digamos si lo pueden desarrollar o no. Luego hemos planteado dos formas de tomar la decisión. Digamos que otra forma habría, digamos, para tomar la decisión, digamos, a jugar o no jugar. Sería con la esperanza, se podría. ¿Perdón? A ver, no alcancé a entender. Con la esperanza. O sea, pero es un modelo analítico. O cómo llega el valor esperado. Sí. A través de un modelo analítico, ¿sí? Sí, lo que me interesa es qué modelo usa. Sí, sí, un modelo analítico basado en las probabilidades. Bueno. Y ahí hallar la esperanza y si ya se juega. Bueno, eso es estamos en el marco analítico. Yo lo que pregunto, y en el otro era como usar la experiencia o la intuición, digamos, para participar. Entonces pregunto, fuera de la experiencia y la intuición y encontrar un modelo analítico, ¿qué otros enfoques puedo emplear para resolver el problema? Pues puedo hacerlo como, es que se me olvidó cómo le decía usted, profe, pero es como lo maldita sea. Hago muchas repeticiones del experimento y veo como en cierto número de experimentos en cuántos gané y en cuántos perdí.
Bueno, o sea, ¿en qué marco conceptual estamos? ¿En qué metodología? Pues en experimentar con el sistema real, ¿no es cierto? Sí, sí, O sí, sea, profe. cogemos una moneda y miramos a ver qué pasa. Y nos ponemos a jugar a ver cuántos lanzamientos por juego. A lo mejor tengo que hacer muchos juegos. Pues tengo que acordarme lo que mencionaba el estudiante anterior. Digamos en el sentido de que tengo que definir cuántos juegos tengo que hacer para poder llegar a ese valor esperado, que puede hacerlo por a través del modelo analítico o experimentando con el sistema real. Pero lo que hemos hablado desde clases anteriores, es decir, emplear el sistema real, pues en este caso no está en riesgo la vida de nadie, pero sí la salud de que se pone a jugar, porque pues a lo mejor necesita hacer muchos juegos y lanzando la moneda y recogiéndola. Pues, al fin se va a fatigar, digamos, llega el No, cansancio pues, físico. pues yo también pensaba como pues, crear un programa donde la probabilidad de sello y de cara pues la misma, que es el 50%, Bueno, y hacer y la ese repetición y enfoque, luego, ¿cuál es? De hecho, sí, pues al poner la emplear un programa, ¿qué es lo que cantidad está y tener. tratando de, qué enfoque está utilizando? O sea, ¿qué enfoque a ver, es experimentar con el sistema real? No, porque ya está usando el computador. Eso es modelos, ¿Cómo? o- O sea, no es un modelo analítico. sí. No estamos, No, sí, profe, que sí tiene razón, pero no sé qué. por eso, ¿A qué? quiero es como formas de resolver el problema. Porque Es decir, teníamos experimentar con el sistema real, usar la experiencia o intuición, usar un modelo analítico. Eh, a ver, ¿qué nos faltaría? De pronto no nos falta uno. Digámoslo, creo que no nos falta sino uno. Vamos a ver. ¿Cuál nos falta? el ¿Cuál nos falta? matemático, profe, ¿Perdón? o O sea, en parte ya alguien lo nombró. No sé si usted mismo, digamos que hacía un programa en la computadora. ¿Eso qué significa? Usar simulación. Eso es lo que estamos hablando. O sea, pues no sé, profe, si usted habla del modelo matemático. bueno, a no ser que programe un modelo matemático. No, pero es que si usted tiene un modelo matemático, usted no necesita el computador. Bueno, a no ser que ese modelo matemático pues tenga cierto grado de dificultad. Sino que aquí lo que estoy entendiendo es, cogemos la situación de cómo es el juego y lo imito en la computadora para ver qué va a pasar. O sea, entonces al hablar de imitación, estoy hablando de simulación. Entonces, aquí están los enfoques que puedo emplear. O sea, experimentar con el sistema real, pues yo creo que ya en algunas situaciones sabemos que eso no es posible. Desarrollar un modelo analítico que será estocástico en este caso, puede que sea posible, eso pues habría que detenernos a mirar, pero en algunas situaciones, inclusive modelos de colas complejos, pues ya toda la teoría de colas no nos funciona. Utilizar la experiencia y la intuición, pues es lo que hacemos cuando compramos el baloto, ¿no? Es decir, a veces nos la ganamos o a lo mejor le preguntamos a los expertos en esas situaciones que nos den una opinión y en base a esa opinión, pues vamos a participar. Pero nos queda el cuarto, que es experimentar con la ayuda del computador, o sea, imitar ese juego en el computador. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, porque estamos en un curso de simulación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues creo que hemos dicho ya en una clase anterior que la simulación es decir, nos genera una experiencia artificial característica de la situación. Luego, debemos diseñar un método de lanzar las monedas.
creo que en sus cursos de programación, no sé si me equivoque, les han enseñado que el computador puede generar números aleatorios. Puede que no los números del 0 a 9, pero sí números aleatorios. O sea, en algún programa tuvieron que generar números aleatorios, que son números entre 0 y 1, con distribución uniforme. Y casi todos los software que uno utiliza, pues van a tener una rutina que sea capaz de generar números aleatorios. Para no ir muy lejos, en Excel tenemos esa situación. Digamos, vamos y buscamos la rutina que genera números aleatorios. Y en base a esa rutina que nos puso números entre 0 y 1, somos capaces de generar números entre 0 y 9 con igual probabilidad. O sea, en este caso son 10 resultados. Entonces, la probabilidad de que salga un número, digamos, de 0 a 9 es un décimo. Porque cualquiera de esos dígitos tiene la probabilidad de salir de un décimo. Luego, eso es lo que nosotros hemos estudiado en probabilidad, que llama la función de masa de probabilidad, porque es discreta, ¿no? O sea, solo se toman los valores 0, 1, 2, 3 hasta 9. Bien, puede que en este momento no entendamos cómo manejar esta situación, pero lo podemos hacer en base a los números aleatorios entre 0 y 1. Luego podemos asociar una secuencia de dígitos al azar con el lanzamiento de la moneda. Entonces ya es cuestión de por ejemplo, decir que los números pares son cara y los números impares son sello. Aquí hemos tomado a manera de ilustración que los 5 valores con cara son los números 0, 1, 2, 3 y 4. O sea que cuando esa función de masa de probabilidad nos genere números en este conjunto, eso va a ser una cara. Mientras que los números 5, 6, 7, 8, 9 son sello. Luego, como tenemos 5 posibilidades cada una de un décimo, pues ese conjunto de números, los 5, pues nos van a producir una probabilidad de un medio. Lo mismo tanto para cara como para sello. Luego, el computador podrá simular el juego por examinar cada dígito generado al azar y marcarlo como cara o sello según el valor que se haya obtenido. Por ejemplo, suponga que el computador le arrojó aleatoriamente 3, 2, 5, 7, 0, 9, 1. Y si yo lo transformo, porque lo puedo hacer, este 3, eso es una cara. El 2 es otra cara. El 5 pertenece al conjunto de los sellos. El 7 es otro sello. El 0 es una cara. El 9 es un sello. Y el 1 es una cara. Ahora, por ejemplo, a partir de 3 lanzamientos que tengo que comenzar a mirar si el juego terminó. Por ejemplo, aquí no ha terminado. Aquí tampoco, porque vamos en 0. Y así sucesivamente. Aquí pues no estoy interesado en si el juego termina o no, sino en mirar cómo esos dígitos van generando las caras y los sellos para ver, y pues tengo que, cada vez que ocurra un lanzamiento, mirar si, o un resultado de ese modelo, si se cumplió la condición en valor absoluto de que el número de caras menos el número de sellos es 3. Bien, supongamos que hicimos ese programa y que lo colocamos, digamos, este resultado que ustedes están viendo ahí, inclusive, bueno, no puedo decir que es experimentando en el sistema real porque es una chorrera de dígitos. Entonces, tenemos la primera corrida y nos produjo esto. Entonces, como ven, este es un sello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí hay 7 sellos. Y en ese momento el juego termina porque 7 menos 4 da 3. O sea, 4 caras, ¿no? ¿Dónde están las 4 caras? 1, 2, 3, 4 caras. Entonces, 7 menos 4 da 3. El juego termina y para obtener ese resultado necesitamos 11 lanzamientos.
Luego, si vamos al segundo experimento, tengo un sello, cara, 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 cara. Entonces, 4 caras menos un sello, pues el juego termina, da 3. Entonces, necesité 5 lanzamientos. Luego, creo que en base a los 2 ejemplos que he ilustrado, está claro qué es lo que estoy diciendo con esa tabla, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, he realizado 14 experimentos, 14 juegos, para ver si con esto yo ya llegué digamos, la capacidad de tomar la decisión si voy a jugar o no jugar. ¿Qué opinan? ¿Qué debo hacer ahora? Hacer un análisis de esos datos. Bueno, ¿y qué, más o menos qué análisis? Pues ver, pues más o menos hacia qué valor tienden o cómo se distribuyen. Bueno. Ok, entonces, pues todos ustedes han visto por lo menos un curso de probabilidad. Entonces, allá pues les han enseñado el teorema del límite central, le han enseñado la media, la varianza, todo ese tipo de negocios, ¿no? Entonces, esta es la población que representa todos los posibles lanzamientos de ese juego, todas las corridas. Y toda esa población tiene unos parámetros que describen la población, que es la media de la población y la varianza de la población. Y lo que hemos hecho es sacar de aquí, de esa población, 14 juegos. Y eso nos produce unas estadísticas. Entonces, una de esas estadísticas es la media muestral, que es la sumatoria de los X o Y sobre N. En este caso, ¿qué son los X o Y? Pues el número de lanzamientos que necesito cada juego, ¿no? Entonces, si me regreso, estos son los X o Y. Entonces, ¿cuántos lanzamientos necesité en cada juego? Entonces, si yo hago lo que está dicho aquí en la fórmula, sumo esos números y lo divido por los 14 juegos, entonces, pues ahí hagan un acto de fe. Eso le da 7, la media. Esto le da, la suma da 98. Dividido por 14, pues da 7. Bueno, no nos preocupa ponernos a hacer esa aritmética. Luego tenemos X raya para 14 juegos en 7. ¿Y cómo es que ganamos el juego? Si lo logran menos de 8 lanzamientos. ¿Y qué está diciendo ese resultado? ¿Pero qué le falta a eso? Es decir, ¿estamos seguros? No les olvide que estamos en un sistema estocástico. ¿Qué le falta a eso? Ver qué tanto se puede alejar de ese promedio. O sea, este concepto que ustedes tienen aquí está evaluando qué. O sea, es un estimador, ¿no? Dice, es un estimador. ¿De cuál concepto de la población? ¿De qué, perdón? No, de la población. O sea, ahí tiene usted 2 parámetros. O sea, parámetro es algo que usted conoce a la fija o que quiere evaluar. Y usted está en una estadística
con unas variables que son aleatorias y usted tiene la media de esas variables. Luego, esto es una variable aleatoria, pero que es un buen estimador de quién. O bueno, ya depende cómo lo hagamos para que sea un buen estimador. O sea, el X raya su N que está tratando de estimar. El número de las... La medida de la población. La media de la población. Porque si yo conozco este parámetro, que para esa población que estamos describiendo es 7, o sea, la media de la población, ahí sí juego. Pero resulta que yo lo que tengo aquí es algo incierto todavía, porque es una variable aleatoria. Entonces, por eso hacía la pregunta, ¿qué me falta para ver cómo este evaluador, este estimador de esta medida es bueno o no es bueno? ¿Qué tengo que hacer? Comentarios. Aquí aceptan respuestas incorrectas también. Calcular la varianza muestral. Bueno, ¿y para qué le calcula? Bueno, aquí está cómo es la varianza muestral, ¿no? Entonces, la varianza muestral es la diferencia de cada X sub I con respecto a esa media que acabo de evaluar, y cada término se lo elevo al cuadrado y hago la sumatoria y lo divido por n-1. Y inclusive ustedes saben por qué lo divido por n-1. Vamos a ver si saben o no. Es decir, ¿para qué calculo la varianza muestral? Para saber si, no sería para saber qué tanto se aleja mi estimación del valor real de... O sea, ¿qué tanto está variando esto? ¿Con qué confianza, digamos, este valor me está determinando ¿no es cierto? Luego, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué concepto estoy hablando? O sea, ¿o qué es lo que tengo que hacer? O sea, evalúo la varianza muestral. Bueno, y eso creo que da 12.7, creo. Bueno, ahorita miramos. No me preocupa. Acá hay un número, porque estos todos son números, son estadísticas. Y entonces tengo ese número. Bueno, ¿y qué hago con ese número? Pues en parte ya me dijeron que era para ver qué tan bueno es este estimador de este parámetro. ¿Cómo lo sé? ¿Con un intervalo de confianza? Con un intervalo de confianza. Listo. ¿Y cómo construimos un intervalo de confianza? Entonces, bueno, esta población no sabemos cómo se comporta, qué tipo de población es normal o es cualquier distribución, digámoslo en general. No sabemos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, repasemos. Bueno, aquí está lo que estábamos diciendo. El promedio del número de lanzamiento es 7, 98 sobre 14. Y la varianza muestral da 12.571, luego la desviación es 3.6794, que es la raíz cuadrada, ¿no? Ahí vamos. Ahora vamos a hablar del teorema, del teorema del índice. Bueno, vamos a partir de que esos X1, X2 hasta XN, que son los números de lanzamientos, pues son variables aleatorias idénticamente distribuidas independientes con media mu y varianza sigma al cuadrado, como lo estábamos ilustrando. Tal que esos X sub I, como lo dicen a uno en el curso por allá de estadística y probabilidades, no son degeneradas. Entonces recurrimos aquí al teorema del límite central, que vamos a definir una variable z para el tamaño n, como X raya sub n menos el mu de la población, y eso dio por la raíz cuadrada de sigma al cuadrado sobre n.
Y en base a eso defino la función f de la variable z para el tamaño n como la probabilidad de que z sub n esté por debajo de un valor z específico. O sea, estamos definiendo una función de distribución de probabilidad. Entonces, esa función de distribución de probabilidad, cuando el n tiende al infinito, bueno, no me quedo aquí en la... O sea, el límite es cuando n es muy grande, tiende al infinito. Entonces, esta variable aleatoria que está aquí, o sea, esta variable aleatoria, menor o igual a, bueno, ahí cambié hasta de letra, es menor a un valor particular de x, porque pues está hablando del x, ¿no? El z es toda esta expresión, es menor o igual a un valor particular de x. Entonces, eso es una función de distribución de probabilidad, pero cuando n tiende al infinito, entonces esa función, ¿a qué es que les enseñaron que tiende? Bueno, ahí está dicho en la presentación, donde phi de x o de z es la función de la distribución de una variable aleatoria normal con media 0 y varianza 1. O sea, dada la forma como está escrita esta variable aleatoria, toda esta expresión. Entonces la hemos, digámoslo así, la hemos normalizado a la normal estándar. Entonces, ustedes ya saben que esa distribución normal estándar bueno, en base a eso, pues construimos un intervalo de confianza. Bueno, aquí creo que no tengo nada. Entonces, bueno, ustedes saben que esa distribución normal estándar se comporta como una campana, ¿no es cierto? Entonces dibujamos la campana, y no sé por qué no la tengo, que es una normal estándar. Y construimos un intervalo de confianza para esa normal, que es esta variable aleatoria. Entonces, voy a definir un límite, digamos, la probabilidad de que esa variable aleatoria, o sea, esa expresión, digamos, x mayúscula, menor o igual a x, esté, digamos, entre esos dos valores que estoy definiendo. Entonces, veamos a ver si lo tengo aquí en la presentación. Bueno, digamos aquí. Estoy definiendo... No me quedó eso. No sé por qué lo quité. Bueno. Bueno, aquí está la idea. O sea, yo defino un intervalo de confianza a un nivel de confianza 1 menos alfa medios. Y entonces en esa campana que ustedes han dibujado, que es una normal, entonces la variable aleatoria va a estar entre z, entre menos z a la 1 menos alfa medios y z a la 1 menos alfa medios. Luego el área que queda por dentro será 1 menos alfa, ¿no es cierto? Porque le he quitado alfa medios a cada extremo. O sea, los extremos valen alfa medios. Luego estoy diciendo que la probabilidad, entonces ahí sí les pido que escriban, porque no lo tengo en la presentación, la probabilidad, digamos, de que la variable aleatoria sea mayor o igual a menos z a la 1 menos alfa medios y menor o igual a z a la 1 menos alfa medios, pues será igual a 1 menos alfa, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos definiendo bajo la campana. Esa área, donde x es la expresión precisamente que tengo atrás, o sea, o z más bien, ¿no? Digamos z, la z que he definido. Que la z esté entre esos dos valores, pues vale 1 menos alfa. ¿Pero qué es z? Entonces reemplazamos, ¿no? La probabilidad de menos z a la 1 menos alfa medios menor o igual a z. ¿Y z qué es? X raya sub n menos mu sobre la raíz cuadrada de sigma al cuadrado sobre n menor o igual a z a la 1 menos alfa medios. Eso vale 1 menos alfa. Luego ahí tengo la expresión
que me permite calcular entre qué valores pues va a variar el intervalo de confianza. ¿Para quién? O sea, ¿para quién es que estoy construyendo el intervalo de confianza? Para la medida de la población. Para la media de la población, o sea, para mu. Entonces, si yo miro esa expresión, ¿cuántas incógnitas tengo en lo que acabé de decir analíticamente? O sea, la probabilidad de menos z a la 1 menos alfa medios menor o igual a x raya sub n menos mu sobre la raíz cuadrada de sigma al cuadrado sobre n menor o igual a z a la 1 menos alfa medios. Toda esa probabilidad, eso que esté debajo de la campana, vale 1 menos alfa. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo en la expresión que se llamaba z? ¿Qué incógnitas tengo ahí? O sea, z a la 1 menos alfa medios lo saco de las tablas, ¿no? Al nivel de confianza que yo defina. O sea, este valor lo saco de las tablas. Este valor lo evalué. Es un estadístico. Este valor lo evalué. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas que yo tengo en la expresión que acabé de mencionar? ¿Ninguno se atreve a comentar? O sea, una incógnita, de hecho, es la media de la población. ¿Y la otra incógnita cuál es? No oigo ninguna voz. La varianza de la población. O sea, yo no conozco sigma cuadrado. Ni mu. Entonces yo no puedo despejar. O sea, como tengo dos incógnitas, no puedo resolver el problema, digámoslo así. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como ese cuadrado, o sea, la varianza muestral, es un estimador de sigma al cuadrado también. Entonces reemplazo sigma al cuadrado por ese cuadrado para una muestra de tamaño n. Entonces vamos a escribir la probabilidad de menos z a la 1 menos alfa medios menor o igual a x rayas sub n menos mu sobre la raíz cuadrada de ese cuadrado de n sobre n menor o igual a z a la 1 menos alfa medios, cierro la probabilidad, igual a 1. Bueno, entonces ya no puedo decir que es igual, porque yo cogí un parámetro que era sigma al cuadrado y lo he reemplazado por su estimador. Entonces, eso ya diría que es aproximado a 1 menos alfa. Ya es una aproximación. Bien. ¿Hasta ahí va claro alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A despejar mu. Entonces, de ahí voy a despejar mu y me queda la probabilidad de x raya sub n menos z a la 1 menos alfa medios por la raíz cuadrada de sigma al cuadrado de n sobre n menor o igual a mu, y mu a la vez es menor o igual a x rayas sub n más z a la 1 menos alfa medios raíz cuadrada de ese cuadrado de n sobre n, y todo eso, lo cierro entre paréntesis, será aproximadamente 1 menos alfa. Entonces fíjese que de ahí voy a sacar el valor del intervalo de confianza para mu. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Es lo que está aquí escrito en la presentación.
El intervalo de confianza para cualquier variable aleatoria será X raya sub n, más o menos, porque cuando resto es la cuota mínima y cuando sumo es la cuota superior, ¿no? El límite superior. Entonces, por eso es más o menos. El valor de z a la 1 menos alfa medios, que lo saco de las tablas de la distribución normal estándar, por la raíz cuadrada de s cuadrado de n sobre n. Entonces he construido un intervalo de confianza que es aproximado, ¿no es cierto? Porque la expresión era aproximada para ese valor de mu. Entonces, como precisamente es una aproximación, entonces aquí estamos diciendo, es decir, si nosotros asumimos, veamos a ver si aquí está la discusión anterior. Aquí está. Fíjese que hasta el momento yo no he dicho nada del comportamiento de los X o Y, de la población. Luego estamos diciendo que es cualquier distribución, cualquiera. Pero si esos X o Y que me reventan los lanzamientos son variables aleatorias normales, o sea, ahora sí me sesgo a que sean normales, entonces la expresión que tenía antes como para Z, ahora digo, esta vaina no sé por qué me quedó aquí. Bueno, X raya menos mu, es que al raya quedó muy prolongado, por eso es que se ve mal. X raya menos mu sobre la raíz cuadrada de S cuadrado de n sobre n, eso que teníamos antes. Esa es una nueva variable aleatoria. Y como ustedes tienen conocimiento, esa variable aleatoria es una distribución de... bueno, ahí tiene escrito cómo llama. ¿Cómo llama esa variable aleatoria? ¿Cómo? La distribución de students, ¿no? Entonces es la distribución T o distribución de students con n menos 1 grados de libertad y un intervalo de confianza. O sea, quiero decir que si yo reemplazo a la normal por la distribución de students, bueno, esta es la gráfica, la normal, la de student es parecida. Ahora sí podemos parar esta gráfica, donde estamos comparando la distribución de student con la normal. Y entonces con la de student yo hago un intervalo de confianza, que ahora sí es una estricta ecuación, ¿no es cierto? O sea, la probabilidad que estábamos manejando, puedo hacer un esquema similar. Entonces la probabilidad que yo tengo entre dos extremos de la distribución de students, el límite inferior de la distribución de student con n menos 1 grado de libertad. Todo eso me permite definir el intervalo de confianza, digamos, es que no tengo, bueno, supongan que esta es la de students. Entonces yo tengo aquí t a la n menos 1 menos t a la n menos 1 a la 1 menos alfa medios, y a este lado tendré t a la n menos 1 a la 1 menos alfa medios. O sea, tomo esos valores de la de students y el área bajo la campana de la de students, entonces vale 1 menos alfa, y eso es una ecuación, ya no es una aproximación. Entonces, ya con toda seguridad me está dando que el intervalo de confianza, como lo dice aquí, exacto, estaría dado por X raya sub n, más o menos el valor que saque de la distribución de students con n menos 1 grado de libertad al nivel de confianza de 1 menos alfa por la raíz cuadrada de S cuadrado de n, de S cuadrado de n sobre n. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Comparar. Dice, en la práctica, la distribución de los X y Y raramente serán normales. O sea, porque ahí estoy particularizando. Y el intervalo de confianza de la distribución de student podrá ser aproximado en términos de cubrimiento. Luego, el intervalo de confianza utilizando la distribución de students podrá ser más grande, es decir, más grande que utilizar la distribución normal.
y podrá tener un cubrimiento más cercano al nivel deseado 1 menos alfa. ¿Por qué? Porque la distribución, observen esta gráfica y la distribución normal es la que tiene aquí el pico más alto. Y al principio, pues, la de student está más bajito, dependiendo, aquí dice con 10 grados de libertad. Cuando suba a 20 grados de libertad, fíjese que el pico va subiendo. Luego, cuando n sea lo suficientemente grande, la ley de los grandes números, entonces esta curva de students se va aproximando o llega a ser la distribución normal, porque eso es lo que nos está diciendo el teorema del límite central. Entonces, al ser más plana, de hecho más bajita la cresta, entonces el T está por debajo del Z en este extremo y aquí estará al lado derecho. O sea, me da un mayor intervalo. Entonces, fíjese que al mismo nivel de confianza, el intervalo definido por la distribución de students, pues nos va a dar un intervalo más ancho que cuando lo tomamos con la distribución normal. Entonces hago la pregunta. ¿Cuál de los dos intervalos les da, es más, a ver, les da qué? Más confianza, digámoslo así, a ver. ¿Cuál les da más confianza? A ver, dibujen una línea vertical. Y esa línea vertical es el valor de mu. Entonces, bueno, una primera pregunta para precisar lo que estamos hablando es, ¿qué entienden por un intervalo de confianza? Un intervalo donde puede estar el error, donde puede que, sí puede que haya un error, o sea, un dato que varíe más o menos. Donde está mu. Dentro de ese intervalo, a ese nivel de confianza, no me importa si es la de students o la normal, está el parámetro, que es mu, ¿no es cierto? Entonces, digamos que defino un intervalo que contiene a mu, o sea, pongan dos extremos y una línea ahí y que contenga a esa vertical. Realmente no tengo esa ilustración aquí, ¿no? Ah, no. Bueno, entonces, lo puede contener o puede no contenerlo. Entonces, digamos, ese intervalo es con la distribución normal. Y así puedo, pero preguntaba, ¿qué significa un intervalo de confianza? Pues prácticamente lo dijo ahorita, dicho en las palabras que acabo de mencionar. ¿Qué entienden por el intervalo de confianza? Bueno, lo contiene con toda seguridad. Profe, yo lo entiendo así. Posiblemente lo contenga y posiblemente no esté ahí. O sea, yo puedo construir un intervalo que no lo contenga, que esté a la izquierda de la línea vertical que les dije que dibujaran. O lo puedo tener el intervalo de confianza a la derecha, ¿sí? O tener el intervalo que precisamente lo contenga, que puede estar en diferente ubicación, porque yo no sé dónde diablo está mu, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, pues es como dos puntos donde se estima que se puede encontrar un valor. Sí, pero lo que básicamente quiero decir con los 4 ejemplos que mencioné ahí, que había 2 que lo contenían y 2 que no lo contenían, es que si yo digo que el intervalo de confianza tiene 95% de nivel de confianza, estoy diciendo que si construyo 100 intervalos de confianza, en 95 va a estar mu y en el 5% puede que no esté. Eso es lo que estoy hablando del nivel de confianza. Entonces, pero ahora estoy haciendo la comparación entre la normal y la de students. Entonces ahora sí viene la pregunta. ¿Con cuál estoy más seguro de que mu está ahí?
en ese intervalo. O sea, ¿cuál intervalo es más ancho? Para el mismo nivel de confianza, digamos. Usted tiene las dos fórmulas y lo evalúa con la normal y lo evalúa con la de Student. ¿Cuál le da más ancho? El de Student, ¿no? El de Students. Entonces, si ustedes allá en la gráfica que asumo que podría estar haciendo, ustedes tienen uno normal y la de Students le va a dar los extremos más anchos. Luego, tiene al mismo nivel de confianza, tiene, pues, es decir, con la misma nivel de confianza está más seguro de que ahí está Mu. ¿Listo? Entonces, por esa razón, bueno, aquí está, me quedó este título. Este es para cualquier variable aleatoria. Ah, bueno, sí, está bien. Para cualquier variable aleatoria habíamos dicho que era el intervalo de confianza. O sea, se le aplica cuando yo no conozco la población. Pero estamos asumiendo que la población es normal y entonces el intervalo de confianza para variables aleatorias normales, pues decimos que es este. Cambiamos la normal por la de Students. Y este me da un intervalo de confianza más ancho. Entonces, como me da más confianza, más seguridad de que ahí está Mu, vamos a optar porque en simulación utilizaremos siempre el intervalo de confianza que da esta expresión. Entonces, aplicado al ejercicio de este momento, y ustedes tienen el libro de Kelton, entonces, en el libro de Kelton, por allá al final, o pueden entrar a internet y buscar la distribución de Students, ¿sí? Entonces, buscan la distribución de Students, la tabla, y entonces vamos a ir a la tabla de la distribución de Students, y en este caso, ¿cuántas corridas hice? Pues 14, ¿no es cierto? Y voy a definir un alfa, en este caso 0.01. Luego, 1 menos alfa medios nos daría 0.995, creo que es la idea, ¿no? Quitándole 0.005. Sí, quitándole 0.005. Entonces me da 0.995. Entonces vamos a las tablas de la distribución de Students. Como digo, pueden consultar en internet o en el libro de Kelton. Al final del libro está la tabla de la distribución de Students. Y vamos con 13 grados de libertad porque tengo 14 experimentos. Entonces, con 13 grados de libertad, al nivel de confianza de alfa de 0.01 o dicho de otra forma 0.995. Entonces, voy y encuentro los parámetros críticos de la Students y entonces me da en la tabla que eso vale 3.012. Y aplico la fórmula que estamos diciendo que es la que vamos a aplicar. Entonces, X raya su N, que vale, este vale 7, ¿no es cierto? Más o menos, este valor vale 3.012. Este vale 12.571 y este vale 14, ¿no? Entonces, todos los números los conozco, porque precisamente estoy viviendo un intervalo de confianza. Entonces, bueno, no tengo ahí el resultado, ustedes lo pueden hacer. Entonces, vuelvo y digo, aquí es decir, tienen 7. Es la media de la población, de la muestra. Este es 3.012 al nivel de confianza que hemos establecido. Vamos a las tablas de la distribución de Students y encuentro ese valor. La raíz cuadrada de ese cuadrado para 14 experimentos nos dio 12.571 y N nos dio 14. Entonces, a ver, yo voy a tomar aquí, bueno, no, creo que no lo tengo en Kelton. O sea, esto es un ejercicio que pues lo saqué de otro texto. Entonces, ¿cuánto les dio? Este es 7. ¿Cuánto les dio este término? A ver, sería 3.012 por la raíz cuadrada de 12.571 sobre 14. ¿Cuánto da ese término? Eso que hay que sumar y restar.
Ahí con la calculadora. Eh, 12.571. Si quiere, miremos de nuevo. $12.571. Bueno, la raíz cuadrada, es decir, ahí tienen inclusive la raíz cuadrada. O sea que sacando la raíz cuadrada, usan la desviación estándar, es 3.6794. Y esto lo dividen por la raíz cuadrada de 14, ¿no? $2.854. ¿Están de acuerdo los demás? Luego sería 7 más o menos 2.854. Si lo restamos, ¿cuánto nos da? Nos daría 4 algo, ¿no? ¿4 qué? 4.14.5. Y si lo sumamos, no, 9. 7 y 2, 9. 9.85, ¿sí? Eso. ¿Y qué estamos diciendo? Que mu está entre 4.145 y 9.85. Podría no estar, ¿no es cierto? Pero al nivel de confianza que estamos diciendo que ahí está mu. ¿Dónde diablos está? No sé. Pero ¿qué observamos de ese intervalo de confianza? De acuerdo al problema que estamos manejando. ¿Qué es lo que queremos? En otras, digámoslo de otra forma. ¿Qué es lo que buscamos? Ah, listo. Entonces está el 8 ahí. El 8 está ahí metido. Entonces pongamos el 8 en esa línea. Luego el mu podría estar entre 8 y 9.85, ¿no es cierto? Entonces pierdo. ¿Estamos de acuerdo? Pierdo si está en esa zona. Y si está por debajo de 8, pues gano, pero no estoy seguro. ¿Qué tengo que hacer para estar seguro? ¿Qué es lo que debo hacer para asegurarme más dónde está mu? Disminuir el intervalo de confianza. ¿Cómo dice? Disminuir el intervalo de confianza. O sea, hacerlo más angosto, ¿no es cierto? Sí, más angosto. O sea, para tener menos variación. Entonces, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro eso? Aumentando n. Aumentando n, porque de acuerdo al teorema límite central o la ley de los grandes números, en la medida que el n se aumente, el x raya sub n es un buen estimador de mu. O sea, se aproxima. Entonces, quiere decir que los 14 experimentos no fueron suficientes. Entonces, supongamos que hago 100. Al fin y al cabo lo hace la computadora. Entonces hago 100 y resulta que el X raya me dio 9. ¿Qué deducen? Pues si el X raya ya se fue por encima del 8, pues ya me está diciendo que la tendencia es que, es decir, voy a perder. Luego no vamos a jugar, ¿no es cierto? Es posible que hubiéramos tomado la decisión con el X raya de 7 y hubiéramos perdido porque nos hubiéramos dejado convencer que el X raya, que era 7, era menor de 8, nos permitía ganar.
eso era falso, ¿no es cierto? Bien, entonces, eso es como lo que hemos aprendido en el día de hoy, que usted ya lo sabe, porque estamos haciendo un repaso de probabilidad estadística, ¿no? Bueno, entonces queda claro que vamos a utilizar el intervalo de confianza que esté definido por la distribución de Students. Aquí dice, por esta razón, se recomienda utilizar el intervalo con la distribución de Students para construir un intervalo de confianza para mu. ¿Sí? Es decir, tenemos que tener una muestra, así usamos la de Students, pues una muestra que nos dé un intervalo de confianza con ese nivel de seguridad que nos permita tomar la decisión de si vamos a jugar o no jugar. Bueno, de acuerdo a lo que estamos diciendo en este juego, pues no debemos jugar. Bueno, entonces aquí decíamos la ley de los grandes números. X raya su n tiende a mu con probabilidad 1 cuando n tiende al infinito. Lo que está diciendo ese teorema es que si realizamos un número infinito de experimentos, cada uno resultando en una X raya su n, y n es suficientemente grande, entonces X raya su n podrá arbitrariamente ser cercano a mu para prácticamente todos los experimentos, cuando este n tienda al infinito. El problema es que es el infinito, ¿no? Tiene que ser siempre finito. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces ustedes pueden mirar el libro de texto, el libro texto de Kelton, donde está el tema, digamos, del intervalo de confianza que, a ver, yo saco aquí el libro. Pues bueno, yo tengo la otra edición también, pero están en internet, pero el que tengo físicamente, pues buscan el capítulo que diga repaso de probabilidad y estadística, capítulo 4. O sea, prácticamente eso fue lo que hemos visto en el día de hoy. Entonces, leerse ese capítulo 4. No es muy largo. ¿Listo? Profe, qué pena, disculpa, ¿de cuál libro, qué pena? Del libro texto, Kelton, de Lowe. Kelton y Lowe, antiguamente se llamaba el libro de Kelton y Lowe, ahora se llama solo el libro de Lowe. O sea, Averil M. Lowe, ¿no? El que yo puse en el programa que era el libro texto. Y ustedes lo tienen. Porque sí, profe, ya lo ubiqué, muchas gracias. Ok, bueno, ya estoy, es decir, yo tengo que estar seguro que ustedes tienen los textos que les entregué. De hecho, que les entregué el enlace. Bueno. Bien, asumo que están viendo la presentación. Sí, señor. Como ven en el título, vamos a estudiar algunos conceptos fundamentales de simulación de eventos discretos. Eso es lo que se trata esta presentación. No creo que la termine en el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Por ejemplo, concepto de simulación de eventos discretos. ¿Cómo es que vamos a implementar un modelo? ¿Qué componentes tiene ese modelo? ¿Cuáles son los mecanismos de avance del reloj de la simulación? ¿Cómo puedo mirar el mundo que esté estudiando? Y lo vamos a ilustrar a través de un ejemplo pues bastante simple, como es un problema de colas, creo, de un solo servidor en una sola línea de espera. Donde debemos saber cómo vamos a descomponer ese problema, cuáles elementos vamos a contemplar,
cómo es esa simulación y pues algunos aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista estadístico. Luego este es el modelo, que se lo puedo aplicar a cualquier problema que corresponda a un solo servidor y una sola línea de espera. Con la particularidad de que aquí el servicio, la política del servicio es FIFO. O sea, el primero que llegó a la cola es el primero que voy a atender. Eso no quiere decir que yo no pueda contemplar que hay clientes con prioridad, pero en este ejemplo pues lo vamos a hacer FIFO. Y aquí está, pues aquí estamos hablando de partes que están siendo sometidas aquí a algún servicio, en un torno o qué sé yo. Entonces esta es la máquina, el servidor, y la pieza 4 está en este momento en el servicio. Es como si yo tuviera una fotografía en ese instante en que la máquina está atendiendo a la pieza 4 y en la cola está la 5, luego la 6, luego la 7 y así sucesivamente. En la medida que vayan llegando y las vaya atendiendo, pues el sistema va cambiando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la intención de simular este sistema? Evaluar la producción esperada. O sea, ¿cuántas piezas se producen en un marco de tiempo? Pues más adelante, supongo que de pronto lo está haciendo para 8 horas, ¿sí? O puede ser para una semana, o para el mes. ¿Cuántas piezas se producen? ¿Cuál es el tiempo de espera en la cola? O sea, una pieza de estas, ¿cuánto dura ahí haciendo cola? Como digo, no solo hablo de piezas, podrían ser personas, pacientes, cualquier sistema que esté representado por un modelo de esta clase. ¿Cuál es la longitud de esta cola? En un momento dado, el tamaño de la cola va cambiando, pero de pronto a mí me interesa evaluar cuál fue el máximo tamaño de esta cola. ¿Sí? Porque de pronto hay que tener diseñado el espacio donde van a esperar esas piezas o esos clientes. La proporción de tiempo que la máquina está ocupada, o sea, cuánto esta máquina, este cajero, este médico que está atendiendo aquí a pacientes, es decir, se va a gastar en ese marco de tiempo de un día o de una semana atendiendo a los pacientes. Bueno, eso es como las medidas de desempeño que me interesan evaluar. Pero eso no quiere decir que no haya otras. Más adelante, pues vamos a ver qué otras. Unidades de tiempo. Luego yo puedo utilizar diferentes unidades de tiempo en diferentes lugares. O sea, por ejemplo, cómo es que llegan los clientes y aquí tenemos una unidad de tiempo y aquí en el servicio tener otra unidad de tiempo. Claro, es decir, estoy exagerando de pronto, pero el modelo tiene que estar en una unidad de medida común que pueden ser minutos, ¿no? Podría ser que los minutos es la medida adecuada en este modelo. Luego, por eso dice, debe ser cuidadoso para verificar las unidades cuando se especifican las entradas, por ejemplo, la forma como llegan o cómo son atendidos los clientes. Luego hay que declarar unidades de tiempo base para cálculos internos de resultados. Como mencionaba, la unidad de medida base en este ejemplo es el minuto, pero podría tener en otro modelo segundos y en otros días y en otros años, es decir, eso lo defino de acuerdo al sistema, ¿no? Entonces, este modelo, digamos, en el mundo real, inicialmente estaba vacío y libre. O sea, la máquina estaba libre, eran las 8 o 9 de la mañana. Como mencionábamos, el tiempo, la unidad de tiempo base son los minutos. Y tengo estos datos que hemos tomado en el mundo real. Por ejemplo, la parte número 1 llegó en el instante 0. Podría haber llegado en otro instante. O sea, ¿qué es el instante 0? Las 9 de la mañana, si es que este negocio empezó a las 9. Y el siguiente cliente o la pieza número 2 llegó 1.73 después de la primera. Por eso la segunda llegó en el instante 1.73. Y la primera
van a necesitar un tiempo de servicio 2.90. Luego, fíjese que la segunda llega y en ese momento encuentra la máquina ocupada, porque todavía no ha terminado de atender la primera. Bien. Luego, nosotros podemos graficar esos números que están aquí, de cómo se va comportando la cola, cómo se encuentra el servidor en un momento dado, con los números que estamos ilustrando en ese momento. Pero bueno, eso no nos preocupemos porque pues lo que interesa es entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, decíamos que vamos a evaluar la producción total de partes que se van a producir, digamos, en un día, en una semana. Eso es P. Entonces, cada vez que yo termine de producir una pieza, pues la voy contando. Es un contador. Ese contador me va a servir al final como una medida de desempeño que voy a evaluar. Algunas veces lo mismo contador me sirve de medida de desempeño, como es este caso. Pero también nos preguntaban cuál es la demora promedio de una pieza en la cola. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Pues haciendo la sumatoria desde la pieza 1 hasta la n que haya pasado, de la demora que experimentó esa pieza sobre el número de piezas. Entonces, n es el número de partes que terminaron la espera en la cola, y WQ sub I es el tiempo de espera en la cola de la iésima parte. Yo podría decir aquí, en lugar de esta notación, D sub I, o sea, la demora del iésimo cliente en la cola. Aquí en la presentación se llama WQ sub I, que quiere decir la demora en la cola de la iésima pieza. Tiempo de espera en la cola de la iésima parte. Nosotros ya sabemos que WQ sub 1 es 0. Yo creo que cualquiera de ustedes nos puede contestar por qué. Porque la máquina empezó libre, ¿no es cierto? No empezó ocupada. Entonces la primera pieza que llega, pues pasa directo a ser atendida. Entonces no se demoró la cola. Ahora, ¿por qué n debe ser mayor o igual a 1? Pues si yo no considero sino una sola pieza, pues esta medida de desempeño no tiene sentido. Tiene que ser para un n, pues depende de qué lo que vamos a hacer, para un n suficientemente grande. ¿Ok? O bien el problema. O bien para un n suficientemente grande, o para el hecho de que voy a simular por un día, pues voy a tener que simular varios días para poder tener una idea real del comportamiento de esta medida de desempeño. La demora promedio de la pieza en la cola. Fíjese que me podrían preguntar, oiga, de todas estas demoras de los clientes en la cola, ¿cuál fue la pieza que más se demoró? ¿Sí? Entonces, porque eso me está diciendo, bueno, oiga, necesito otro torno, de pronto no me gusta esa demora, entonces, porque es muy alta. Entonces, el tiempo de espera máximo en la cola de alguna parte. Entonces, de entre todos estos valores, pues busco la más grande. Y eso lo puedo hacer desde el punto de vista de programación, ¿no? Cada vez que ocurre una demora, pues miro a ver si esa demora es mayor que la más grande que lleve a la fecha. Me pueden preguntar, oiga, ¿cuál fue el número promedio de partes haciendo cola? Entonces, si la variable Qt, que es una variable de tipo, digamos, continuo, que representa el número de partes en la cola en el tiempo t, entonces eso me va a dar una curva que pues está conformada por rectángulos, porque la curva, cada vez que un cliente llega a la cola, se incrementa, y cada vez que un cliente retira la cola, se disminuye un cliente en la cola. Entonces, como pueden deducir, esa fila, esa curva, está formada por rectángulos. Pero si a mí me piden el número promedio de partes en la cola, en un intervalo de tiempo, bueno, el modelo parece que lo vamos a simular por 20 minutos. Entonces, en esos 20 minutos, pues quiero el área bajo esta curva, que será QT por DT. Y como quiero el promedio, pues lo divido por el marco de tiempo, porque es un promedio en el tiempo. Entonces, en una simulación, como pueden ir deduciendo, tengo promedios, medidas de desempeño que van a ser promedios estadísticos o promedios en el tiempo.
Pues yo no, cada vez que cumpla una pieza no lo voy a dividir por 20 ni aquí por n, sino que eso lo hago cuando ya vaya a entregar resultados. Luego el W, la sumatoria de los W, Q sub I, eso es lo que se llama un contador o un acumulador estadístico. Y aquí lo mismo, voy a llevar la sumatoria de los QT. Bueno, ¿por qué la sumatoria? Después vamos a ver. En ese momento no se ve claro por qué esta integral se volvió una sumatoria. Y el número máximo de parte en la cola, lo mismo. La cola va variando a través del tiempo y me pueden preguntar, oiga, ¿cuál fue el tamaño máximo de la cola? ¿No es cierto? Aquí era la demora máxima y aquí es el número máximo de piezas en la cola. Bueno, yo creo que mejor dejamos ahí y continuamos en este lugar. Entonces, nos vemos el martes. No sé si todos están con la capacidad de ingresar a la clase o no. Entonces, de todos modos, yo el fin de semana comparo la lista de clase con los que, digamos, están aquí invitados a la clase, y pues los que no estén y estén en la lista, pues yo los agrego. Precisamente el ICE me mandó un correo y yo ya lo agregué, ¿no? Entonces, de todos modos, creo que tengo como 38 personas, pero según la lista hay como 40 o 41. Entonces tengo que ver quiénes faltan para que el martes no tenga ningún problema. Bueno, que descansen. Nos vemos el martes. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.